Hola, bienvenidos a esta edición de la clase de Introducción a los Medios Digitales y Emergentes. Con ustedes su profesora Indira Suero. Y hoy vamos a hablar sobre noticias falsas, conocidas como fake news en inglés o bulos en español. También hay algunas personas que les llaman junk food o noticias basura. Y básicamente hay dos tipos de noticias falsas. Unas son las noticias falsas que son publicadas con la intención de que adquieran muchos clics o muchos likes, pero quienes las envían o quienes las publican saben que son noticias falsas, saben que la información que se está transmitiendo ahí no es correcta, que es completamente falsa. Y bueno, un ejemplo de este tipo de noticias falsas es una que salió de las tantas falsas que han salido sobre el Papa Francisco. Una de las más recientes fue la que decía que el Papa Francisco condenaba a los racistas y decía que que no todas las religiones eran ciertas. Entonces, eso es obviamente una noticia falsa. De acuerdo a las personas del Vaticano, ellos declararon que no era una noticia cierta. Y es un ejemplo de una noticia que tiene una información falsa y que es enviada para adquirir muchos clics para entrar a la página. Otro ejemplo de noticia falsa sería esas noticias que puede que tengan algo de verdad en ellas, pero no completamente. Entonces son noticias que generalmente son periodistas que no las chequean bien y no chequean todos los hechos que están dentro de esa noticia. Un ejemplo de esto es una noticia que salió sobre Haití, aquí en el país, que decía que Haití denunciaba declaraciones falsas atribuidas a autoridades dominicanas. Lo cierto fue que Haití sí denunció esas declaraciones, pero las declaraciones que salieron en la prensa nacional fueron las que decían que República Dominicana declaraba a Haití como una zona de desastre ecológico y sanitario. Se decía, esa noticia se difundió por las redes sociales, pero obviamente las autoridades haitianas reconocieron que no era una noticia cierta y pues dijeron que eran falsas, y una de las atribuciones que ellos dijeron fue que un político de la oposición fue quien dijo eso, pero en la noticia salía que había sido el gobierno dominicano, que había sido República Dominicana. Entonces, obviamente ahí vemos cómo se trata de enmascarar la información con que tiene algo de verdad, pero que no fue en su totalidad cierto. Y bueno, hay otros ejemplos de noticias falsas, pero si nos ponemos a pensar un poquito en por qué se difunden tantas noticias falsas, por qué se comparten esas noticias, quiénes son esas personas que viralizan las noticias. Entonces, la BBC hizo un estudio sobre las noticias falsas y yo hoy les voy a estar hablando un poquito sobre los resultados de ese estudio. Vemos que ese término de noticias falsas cobró mucha relevancia en las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos, porque los periodistas empezaron a notar una serie de historias que eran inventadas y que se hicieron muy virales en Facebook. La primera, la más conocida, y que dio, yo diría, que origen al término, fue una que decía que Donald Trump, entonces candidato a la presidencia, había dicho que todos los votantes republicanos eran los más idiotas del país. Entonces, Trump nunca dijo esa noticia, pero se viralizó como cierta, como verdadera. A partir de ahí, pues surge el nombre de noticias falsas. Y bueno, hay que ver también que los titulares generalmente de ese tipo de noticias suelen ser muy sensacionalistas e incluso a veces suelen ser ofensivos, pero el objetivo es claro y eso es algo que tenemos que pensar, y es que quieren generar una respuesta emocional que motive a más personas a compartir esa nota, porque mientras más se comparta, mientras más entre la gente a su página, pues es mucho mejor y ellos adquieren más dinero. Entonces vamos a ver quiénes se benefician de las noticias falsas. Pues hay una industria millonaria que se beneficia de esto y que incluso tiene páginas web completamente establecidas que son puramente de noticias falsas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, National Report en Estados Unidos, que ha llegado a recaudar hasta $10,000 por una sola noticia. Obviamente una noticia falsa. Y pues también a nivel individual hay personas que todavía no se ha realizado un estudio que diga cuánto ganan las personas individuales que pues publican este tipo de noticias, pero de acuerdo a un artículo
que se publicó en 2018, jóvenes de Europa del Este, pues ellos ganaban hasta $100 por día. Pero obviamente esto podría ser mucho más. Y pues ya conociendo un poquito sobre lo que son las noticias falsas, ¿cómo podemos nosotros reconocer este tipo de noticias? ¿Cómo podemos detectar estas noticias? Y es que hay algunos datos, algunos puntos que podríamos tomar en cuenta para reconocerlos. El primer punto que yo diría, les recomendaría, es que si ustedes ven que una noticia es muy sorprendente, que piensan, pero no, es que esto no, esto es demasiado para ser verdad. Inmediatamente ustedes piensen eso, tienen que desconfiar, porque generalmente este tipo de noticias pues apela a las emociones de las personas y pues eso es una de las principales características de cuando hay un contenido falso. Otros consejos pues es tomarse un minuto al momento de leer cualquier noticia y pensar, no creerla inmediatamente ni compartirla de inmediato. Esto es algo muy importante porque mientras más se comparte una noticia falsa, pues se va creando una bola, yo diría, una bola de nieve que se hace incontrolable. Algo importante también es que si esa noticia te pide que creas en ella o dice que esta noticia es verdadera, eso es una razón de por qué desconfiar, porque ninguna noticia debería de decir lo que decimos aquí es cierto, porque los hechos y el contenido de la noticia pues bastan para determinar si es cierto o no. La noticia debe por sí sola evidenciar que es verdadera, no pedirte a ti que creas que es verdadera. Algo también que es muy importante tener en cuenta es que tenemos la diferencia entre noticia y reportaje. Una noticia es algo corto, un texto corto que me informa sobre cualquier tema, mientras que un reportaje es un texto más largo que va en profundidad sobre esa información que ya salió. Entonces, si hay una noticia, un reportaje que se produce tan pronto como ocurre un evento, por ejemplo, se cayó un edificio en Santiago, y ya a las 2 horas hay un reportaje completo sobre lo que pasó en ese edificio. ¿Ustedes creen que deben de creer eso? ¿Valga la redundancia o no? Obviamente que no, porque un reportaje exige mucho tiempo, demanda mucho tiempo buscar las fuentes, buscar a personas que te hablen sobre lo que pasó, buscar datos. Entonces, obviamente hay que pensar que esto no puede ser cierto porque un reportaje te demanda tiempo y no podemos llevarnos de las noticias bomba, que son las noticias que surgen en el calor del debate. Otro detalle también a tener en cuenta es leer la noticia entera, no solamente el titular, porque puede ser que el titular parezca verdadero, pero que cuando tú leas la noticia veas que tiene muchas incoherencias que obviamente hacen que sea falsa. Algo muy importante es que tenemos que averiguar la fuente de este tipo de noticias. Por ejemplo, si tú en WhatsApp recibes o en cualquier otro tipo de mensajería instantánea, tú recibes una cadena o un mensaje que no tiene quién lo escribió, que no tiene un enlace, pues obviamente hay que desconfiar y no compartirlo. Algo también que hay que tener en cuenta es que si tiene autoría, hay que ver si es una fuente legítima una fuente legítima sería una persona, un periodista conocido, un medio conocido, alguien conocido. Entonces hay que investigar, aunque tenga esto, hay que investigar en Google para ver qué más hizo esa persona, para ver cuáles medios publicaron ese trabajo y para ver si en realidad existe esa persona. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Algo también que hay que tener en cuenta al momento de verificar si una noticia es falsa o no, es ver que si hace referencia a un medio de comunicación, por ejemplo, la misma noticia de Santiago, si dice que la publicó el medio tal, pues yo tengo que entrar a la página web de ese medio para ver si esa noticia efectivamente está en el medio. Eso es algo muy importante. Esto se llama comprobar o corroborar si la noticia está publicada. Algo importante es que pues yo puedo ver una noticia y puedo ver que tiene su texto, que tiene el medio, todo muy bien. Pero yo tengo que buscar el titular también en Google. Eso es otra manera de determinar si una noticia es falsa o no. Yo pongo el titular en Google y pues veo si otros medios confiables la reprodujeron, porque eso es algo muy importante. Si es falsa, algunos sitios de web pues tienen su propio equipo de verificación y pues
inmediatamente la descartan y no la publican. Eso es algo muy importante porque generalmente ellos están al tanto de cualquier tipo de rumor falso que surja en el calor del momento. Algo también importante es ver si se citan datos. Si dicen que 15.000 dominicanos salieron en la noche pasada hacia Puerto Rico, yo tengo que ver esos datos que se citan. Obviamente desde el principio la misma noticia me causa desconfianza, pero tengo que ver si esos datos son ciertos, tengo que ver si fueron acontecimientos que yo puedo verificar, si hay alguna autoridad que dijo algo, si hay otros medios de nuevo que reprodujeron eso que dijo esa autoridad. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Hay que verificar también el contexto. Esto va con el segundo tipo de noticias falsas, que son noticias basadas en hechos reales, pero que obvian algunas partes. Por ejemplo, hay una noticia que puede salir y puede ser una noticia verdadera. Pero ¿qué pasa? Que si esa noticia fue publicada en el noviembre de 1999 y se publica ahora como una noticia actual, inmediatamente, aunque esa noticia en realidad se trata de un hecho que aconteció en el pasado, si se publica como actual ahora, se convierte inmediatamente en falsa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque ha pasado que publica noticias verdaderas pero pasadas. Y pues algo importante es verificar con quién te mandó la noticia. Pues si alguien te manda la noticia por WhatsApp o por Messenger, hay que verificar con esa persona de quién la recibió y si confía en esa otra persona, porque eso es una manera de verificar cualquier información que pueda salir de contexto. Y hay veces que recibimos imágenes y no texto. Entonces hay que ver también si eso es cierto, si esta imagen es cierta. Y una forma de hacerlo es hacer una búsqueda inversa de las imágenes y comprobar si otros sitios también la reprodujeron. Sería igual como hacemos con una noticia en texto, con la imagen también sería igual. Entonces, ¿cómo yo puedo buscar esa imagen? Pues yo guardo la foto y la subo en dos páginas web. Hay varias páginas en realidad, pero yo les voy a recomendar dos. Una es images.google.com, se escribe images.google.com, y hay otra también que es reverse.photos en inglés, reverse.photos. Se las voy a poner como sea también en el apartado de este video. Además de imágenes, hay veces que recibimos audios o videos. Entonces, algo importante para poder buscarlas es tratar de resumir ese audio o ese video, tratar de resumir las informaciones más importantes y buscarlas en internet introduciendo las palabras claves y WhatsApp, entre comillas. Entonces, yo podría poner, por ejemplo, con la noticia de Santiago, edificio Santiago, WhatsApp. Eso yo lo puedo hacer en internet, en cualquier portal, para poder determinar si esa noticia es verdadera o falsa, en el caso de audio. Y algo importante y último es que hay que pensar en números. Por ejemplo, si la noticia me cita cifras de investigaciones o de otros datos, pues yo tengo que buscar esas cifras para ver si tienen sentido. Es muy, muy relevante que busquemos esos datos y esos números para ver si en realidad son ciertos. Y pues les voy a poner también algunas lecturas por si quieren abundar un poquito más en el tema de las noticias falsas. Y recuerden que estas informaciones fueron sacadas de BBC, el portal BBC en español y en inglés, y también de factcheck.org. Nos vemos en otra clase hablando sobre otro tema muy interesante.